Sesión 2. Tendencias de la investigación educativa en la CIES. Pues buenos días, maestros, maestras, público en general. Es un gusto contar con su presencia. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del séptimo Seminario de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Iniciamos el pasado 24 de septiembre con el tema La investigación educativa en las instituciones de educación superior, sesión que se desarrolló con los especialistas de la UNAM y de Ecuador, la cual nos dio el panorama en cómo se encuentra la investigación educativa en estas dos instituciones educativas, presentando dos realidades latinoamericanas, una mexicana y otra del Cono del Sur. El día de hoy estamos de igual manera con plácemes, pues nos honran con su presencia dos doctoras reconocidas. Desde España, la doctora Mireia Civit Zaragoza, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, con amplia experiencia en el ámbito educativo y responsable en el Grupo de Investigación en Pedagogía, Sociedad e Innovación, con soporte de las TIC. Por otra parte, una mujer de gran trayectoria, que quienes estamos en este ámbito de la educación, no podemos dejar de leerla, la doctora Sylvie Didou Opetit, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas DIE del CIMBESTAF, e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Así, con esta presencia, pues vamos a dar inicio. Después de este horizonte que nos dieron en la primera sesión, el tema a abordar el día de hoy son las tendencias mundiales de educación. Hace más de una década veíamos en el 2030 desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la ONU como lejanos, imaginándonos todos que podríamos hacer en nuestro país y lo que nuestros ojos pudieran mirar en el ámbito de la transformación educativa para el 2030. Sin embargo, ya este 2030 está frente a nosotros, frente a nosotras, y en menos de 6 años sabremos si hemos cumplido o no con las metas propuestas. ¿Qué nos ocupa ahora? Pues revisar el camino andado y apostar a nuevos paradigmas socioeducativos, innovadores, y que desde la investigación educativa proveamos a las nuevas generaciones de liderazgos inclusivos, priorizando a los agentes sociales y educativos bajo los principios de equidad, calidad y justicia, entre otros tantos. Pues gracias a las invitadas del día de hoy y a las personas que nos acompañan en esta sesión. A continuación doy la palabra al maestro Guadalupe Ángel González, quien será nuestro moderador para esta sesión. Muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Dana. Gracias a todos. Buenas tardes. Soy el maestro Guadalupe Ángel González. Me voy a permitir presentar a las ponentes del día de hoy mediante su semblanza. La doctora Mireia Civit Zaragoza es maestra pedagoga, doctora en pedagogía y profesora titular de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. Investigadora responsable en el Grupo de Investigación en Pedagogía, Sociedad e Innovación con el soporte de las TIC de la misma facultad, con experiencia tanto en el ámbito de la pedagogía social como de la pedagogía escolar. Las líneas prioritarias de su de investigación se centran en torno al desarrollo de ecosistemas educativos, redes socioeducativas y proyectos educativos comunitarios, siendo también núcleo de interés la corresponsabilidad educativa y el capital social en educación. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha escrito distintos artículos y libros vinculados a estas temáticas, así como ha llevado a cabo proyectos de investigación y asesoramientos diversos. Muchas gracias, doctora Mireia Civit, por estar con nosotros en este seminario. La doctora Sylvie Didou Opetit es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es investigadora de tiempo completo en el Departamento de Investigaciones Educativas DIE del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, y emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, CONACYT.
Sus principales líneas de trabajo conciernen a las políticas públicas en educación superior y en ciencia, con particular énfasis en la internacionalización, equidad e inclusión, acreditación y evaluación de las profesiones académicas. La ponencia del día de hoy se inserta en las actividades de la cátedra UNESCO-Cinvestav sobre globalización y educación. Muchas gracias, doctora Sylvie Didou. Bien, les comento la dinámica de esta sesión, de este séptimo seminario de investigación educativa. Está básicamente dada en dos etapas. La primera, cada una de nuestras ponentes realizará su exposición en un tiempo aproximado de 30 minutos, media hora, comenzando con la doctora Mireia. Una vez que termine o haga su exposición la doctora Mireia, daremos paso a la doctora Sylvie Didou para que haga su exposición. Y una vez terminada esta primera etapa, haré algunos comentarios, algunas intervenciones, preguntas a nuestras ponentes, de tal manera que se pueda tener un debate, una serie de comentarios entre las ponentes. Posteriormente, daremos la palabra a los asistentes para que realicen comentarios o preguntas sobre lo que versó la sesión del seminario, y lo pueden hacer mediante el chat de Zoom. Leeremos su pregunta, o si gustan hacerla de manera directa, pueden levantar la mano aquí en Zoom y les daremos la palabra para que realicen su intervención. Esa es la forma de proceder de este seminario. No omito comentar que este seminario consta de 4 sesiones. Esta es la segunda. La tercera sesión será el 29 de octubre y la cuarta y última sesión será el 12 de noviembre. En ese sentido, a los participantes los invito a que vayan planteando sus preguntas sobre la sesión, para que llegado el momento sea ágil su participación y podamos abarcar la mayor cantidad de inquietudes. También les recuerdo que habrá una constancia de asistencia teniendo una asistencia del 80% al seminario. Bien, pues vamos a iniciar formalmente las exposiciones de nuestras invitadas, pero quiero comentar lo siguiente. La educación superior debe tener en cuenta marcos de referencia, o dos marcos de referencia en particular. Estos son: el primero viene dado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, los llamados ODS o 10. Especialmente interesa atender el objetivo de desarrollo sostenible 4, que dice contribuir a la calidad del aprendizaje y a la inclusión de todo sistema educativo. El segundo marco de referencia es el informe sobre los futuros de la educación, el cual hace un llamado a la construcción de un nuevo contrato social para la educación hacia el año 2000, y destaca el papel clave que tienen las instituciones de educación superior en todos sus aspectos. En este contexto se encuentran las exposiciones del día de hoy. Por un lado, la doctora Mireia Civis nos presentará los nuevos retos, nuevas alianzas, universidades y ecosistemas educativos presenciales y virtuales. Complementando a esta exposición y resaltando lo que se ha hecho y falta por hacer en México respecto a estos marcos y probablemente estos nuevos entornos y cómo es la visión de la investigación educativa en México, la doctora Sylvie Didou presentará la ponencia Las tendencias contemporáneas de la investigación educativa en México.
Así pues, me permito dar la palabra a la doctora Mireia Cibis para comenzar con su exposición. Adelante, doctora, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Muy contenta de estar hoy aquí con ustedes y de poder compartir algunas reflexiones de lo que estamos haciendo en nuestra facultad y nuestra universidad. He preparado una presentación para que acompañe lo que voy contando. Es lo que voy a compartir a continuación. Creo que ahora se ve correctamente, ¿es así? Pues bien, agradecida eso de la oportunidad, de la presentación. Entonces yo lo que les voy a compartir ahora es esta reflexión en torno a nuevos retos y nuevas alianzas, ¿no? Y cómo las universidades y los ecosistemas educativos creemos que pueden avanzar y el trabajo que estamos haciendo también en el marco de nuestra institución. Yo trabajo, como comentó Ángel, en la Facultad de Educación Blanquerna, forma parte de la Universidad Ramon Llull, en Barcelona. Nuestra facultad no solo es facultad de educación, también tenemos otros estudios, psicología, ciencias del deporte, logopedia. Y bueno, estamos haciendo un trabajo y un proceso, ¿no? Que tiene que ver con eso que estaban contando, ¿no? Con estos horizontes que nos marca la Agenda 2030 o el impulso, ¿no? de los futuros para la educación, que, bueno, entre sus mandatos está el saber trabajar de forma más conectada y dentro de una lógica más ecosistémica. Voy a reflexionar en torno a estas tres cuestiones que aparecen en pantalla. Una breve reflexión en torno al contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que es una cuestión que nos interpela a todos, estemos en la parte que estemos del globo terráqueo, porque hay cuestiones que son muy compartidas, pienso. Luego voy a hacer algunas reflexiones en torno a esa idea de ecosistema educativo, ¿no? Este paradigma, ese modelo en el que nos vamos ubicando, creo que muchos de nosotros, ¿no? Y que tiene que ver con este elemento más relacional, para luego contarles ese trabajo que estamos haciendo más desde la universidad, desde nuestra facultad, en cuanto a la promoción de estas redes y estas alianzas. Bien, de todos es sabido, ¿no? Que estamos en un momento, en un contexto que, como muchos teóricos y expertos nos cuentan, es un contexto pues complejo, ¿no? Nos cuenta Edgar Morin, vivimos en una sociedad líquida, muy cambiante, ¿no? Como apunta Zygmunt Bauman, una sociedad informacional y en red, como nos cuenta Castells, o una sociedad muy acelerada, ¿no? Helmut Rosa. O también interesante, ¿no? Como Byung-Chul Han nos habla de esta sociedad del cansancio, ¿no? Porque detrás de este yo puedo, podemos hacer, sí, ¿no? El no saber parar nunca, ¿no? Acaba generando estados de cansancio y de ansiedad, ¿no? Y es curioso como frente a esa sociedad, este contexto que es complejo, que es interconectado, que es que está muy vinculado, que es muy cambiante, ¿no? En educación seguimos unas lógicas muy compartimentadas, muy fragmentadas, muy departamentalizadas, ¿no? Seguramente, y eso también está estudiado, ¿no? Ante problemas y retos complejos tendemos a dar respuestas o buscar respuestas simples, ¿no? Buscar la receta, buscar la delegación, ¿no? ¿Quién hace qué? Porque lo que tenemos que delante es suficientemente complejo, ¿no? Como para que no podamos dar una única respuesta, ¿no? O una respuesta unívoca, ¿no? Pero seguramente la pregunta es, bueno, ¿es esta la lógica que mejor responde a esa complejidad o hay otras formas de afrontar, ¿no? Y aquí es cuando el titular yo creo que debe cambiar, ¿no? Y es ese comprender que la dimensión compleja e interdependiente de los retos socioeducativos actuales, sean los que sean, tengan que ver con fenómenos migratorios, con fenómenos de equilibrio y tensiones de ejes más bélicos, conflictos actuales, que tengan que ver con el uso de las nuevas tecnologías que podamos hacer todos nosotros y nuestros jóvenes,
tengan que ver con hábitos de vida más o menos saludables o trastornos distintos, ¿no? Sea lo que tengamos delante, es bastante claro que las afrentas también deben ser complejas y comunitarias, ¿no? Y por lo tanto, la idea sería más la de transformar culturas, ¿no? Dejemos de trabajar desde nuestros compartimientos, ¿no? Que nos dicen que eso compete al psicólogo, compete al pedagogo, al maestro, al profesor, a la universidad o a los servicios sociales dar respuesta, ¿no? a estas retos y sepamos conectarnos y trabajar desde culturas más ecosistémicas, ¿no? Y eso me lleva a esa metáfora del ecosistema, ¿no? Cuando recurrimos a la definición, a la génesis de lo que es un ecosistema, ¿no? A la fundamentación de lo que es un ecosistema natural, nos damos cuenta que un ecosistema no es más que un conjunto de organismos que se relacionan entre sí con el ambiente. Y son las distintas interacciones las que van determinando los cambios evolutivos, tanto del ambiente como de los distintos organismos. Entonces nos damos cuenta que al final la colaboración entre organismos y especies y no la lucha por la supervivencia es la que permite que estos ecosistemas evolucionen y que las especies prosperen. Por supuesto que en determinados momentos estas interacciones pueden ser más de lucha por sobrevivir, de asimilación, de acomodación, pero en todo caso, en estas situaciones es cuando nos damos cuenta que no se generan cambios evolutivos. Y cuando realmente hay cambios evolutivos y los ecosistemas se enriquecen y progresan y pueden dar respuesta a los retos que también el ambiente genera, ¿no? Cuando estamos en una situación de tormentas, de desertización, de cambio climático, ¿no? Es cuando se dan relaciones de colaboración. Por lo tanto, al final la colaboración no es tanto una cuestión axiológica, que también la es, ¿no? Sino que una cuestión natural. Es decir, en la historia, ¿no? de la humanidad y en la historia del mundo natural, la colaboración acaba siendo un motor natural. Entonces, aquí es cuando vamos, ¿no? a la reflexión que nos lleva más a lo social, a lo humano, ¿no? Si los humanos somos la especie más avanzada, debe ser porque tenemos los medios más avanzados de colaboración. Luego se trata que los pongamos en práctica, que sepamos articularlos, ¿no? Y aquí también, pues, Yuval Noah Harari, ¿no? Reconocido pensador de Israel, nos comenta, ¿no? Cómo al final la colaboración actúa a modo de antídoto, ¿no? Entonces, bueno, haciendo este paralelismo, es fácil imaginar que cuando hablamos de ecosistemas educativos estamos hablando de esto, ¿no? De las relaciones que se pueden dar entre los distintos agentes, ¿no? Que poblan, que forman parte del ecosistema. Al final, en el ecosistema, los agentes, los nodos, las entidades, los organismos, los profesionales están. Pero depende de nosotros, ¿no? En este caso, como universidad, somos un nodo de este ecosistema, depende de cómo nos posicionemos, de cómo miremos a nuestro alrededor. Podemos taparnos los ojos, ¿no? Y mirar hacia adelante y mirar hacia adentro y quedarnos en nuestro departamento, en nuestra área, en nuestra facultad, en nuestro compartimiento y no ver qué hay a nuestro alrededor. O por el contrario, podemos adoptar esta postura, esta mirada de 360 grados, ¿no? Que tienen estas aves rapaces nocturnas, ¿no? Que son los búhos, que son las lechuzas, ¿no? Y que son capaces de darse cuenta que a su alrededor hay muchos agentes que hacen un trabajo de forma conjunta y en el espectro educativo, ¿no? Y es lo que nos lleva a hablar de ecosistema educativo, tiene que ver con este darnos cuenta que a nuestro lado tenemos entidades profesionales, agencias, instituciones de tipo cívico, de tipo científico, de tipo comunitario, de tipo más cultural, ¿no? Museos, bibliotecas, centros para gente mayor, centros de ocio, para el tiempo libre, para jóvenes. Y que es todo ese entramado, ¿no? Toda esa trama la que construye el ecosistema educativo, porque al final sabemos que la educación no se da a lo largo y a lo ancho, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de ecosistemas educativos, nos estamos refiriendo a esta idea, ¿no? Del conjunto de personas que se relacionan entre sí y con el ambiente y que gracias a estas interacciones se suceden los cambios evolutivos, ¿no? Por lo tanto, en la medida que sepamos articular estas relaciones en el ecosistema, que sepamos
crear alianzas, establecer vínculos de calidad perdurables, ¿no? que fortalezcan el ecosistema, también seremos más capaces de dar respuesta a las distintas afrentas, los distintos retos educativos y socioeducativos que tenemos por delante. Y en ese momento, ¿no? llega el punto de la reflexión en que nuestra institución, ¿no? Esta facultad que os comentaba, Blanquerna, que forma parte de la Universidad Ramon Llull y que concretamente pues, yo trabajo, ¿no? en los estudios de educación, y nuestra facultad recoge estudios de educación, de psicología y del deporte. Nos planteamos cómo podemos promocionar, ¿no? cómo podemos promover estas redes y estas alianzas para hacer más realidad esta universidad que forma parte de un ecosistema y que está conectada con el entorno, con el territorio, con los agentes, ¿no? que al fin y al cabo dan respuesta a las mismas problemáticas y a los mismos retos en el ámbito educativo, ¿no? para nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes puedan prosperar, puedan desarrollarse, en un ámbito de bienestar, ¿no? en un ámbito de ODS, ¿no? de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que les permitan aprender y prosperar en cualidad, en calidad, en equidad. ¿no? Y aquí es cuando imaginamos desde nuestra entidad, desde nuestra organización, desde Blanquerna, de nuestra facultad, qué podemos hacer para promover estas redes, estas conexiones. Y entonces imaginamos la figura de una coordinación, de un coordinador, de un responsable que coordinara esta dimensión de redes, alianzas y entornos, que no se centrara tanto en el interior del estudio como en la conectar, ¿no? los títulos, los grados hacia afuera. ¿no? Entonces este profesional, esta coordinación, es una coordinación, ¿no? que en su momento asumí yo misma, ¿no? y que tuvo estos encargos. Eso empieza hace unos años, y entonces el encargo, ¿no? consistía en que, bueno, desde esta figura coordinadora, ¿no? su función era la de identificar esos nodos del ecosistema, internos de la facultad o externos, formados por personas o por instituciones. ¿no? Identificar, porque al final los nodos, las personas, las instituciones están allí, las podemos hacer más visibles o menos visibles. ¿no? Se trataba de identificar. Y luego también de identificar qué tipo de conexiones, qué tipo de relaciones se estaban dando entre los distintos nodos y con qué tipo de frecuencia también se daban. ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo aquí era el de poder promover, potenciar, precipitar, aumentar los vínculos que fueran de máximo interés, que nos permitieran... ¿Está abierto, no? Allá la ventana. Al rato recibe. Al rato comento. Gracias. Que sí hay. Para que sí hay. ¿Se me oye bien ahora? Sí, ya se escucha muy bien. Perfecto. ¿Y ven la pantalla también, Gracias. la presentación? Sí, está usted en promoción de redes y alianzas. Perfecto. Pues eso, ¿no? El trabajo de identificar quién tenemos a nuestro alrededor, quién tenemos dentro de la institución, qué tipo de conexiones y relaciones se dan y cuáles son las que tienen máximo interés para poder promover, mejorar, ¿no? Hacia nuestros objetivos como institución universitaria, ¿no? Y también entre los encargos el de poder articular el mapa de relaciones que sea más óptimo, ¿no? para ayudar al profesorado también a progresar. ¿no? Y luego, finalmente, otra función, la de coordinar proyectos más de tipo transversal. Bien, para empezar este encargo, lo que hicimos, lo que decidimos fue un mapeo. Un mapeo para saber en qué punto estábamos, en qué punto nos encontrábamos. Ese mapeo suponía preguntar al conjunto del profesorado por sus conexiones, por sus colaboraciones, tanto dentro de la facultad y la institución como fuera de ella. Y estas conexiones y relaciones y colaboraciones también conocer, ¿no? qué tipo de frecuencia, qué tipo de, si estamos hablando de, mira, yo pues colaboro con esta entidad, o yo con los estudiantes vamos a hacer unas visitas, o no, más bien se trata de que expertos o profesionales, ¿no? a lo largo de mi asignatura
vengan invitados y hagan un trabajo conjuntamente con los estudiantes. O no, más bien se trata de que los estudiantes preparan un trabajo que luego muestran a estos profesionales. O no, de lo que se trata es que trabajamos con estos 3 centros educativos y conjuntamente, ¿no?, con los niños de sexto de primaria y con los maestros de este otro centro, pues desarrollamos una iniciativa educativa que luego llevamos a cabo, etcétera, ¿no? Se trataba de explorar qué tipo de conexiones, de relaciones estamos haciendo los profesionales, porque a veces hacemos muchas cosas que no conocemos entre nosotros porque no hemos tenido la oportunidad de compartir o de dar a conocer, ¿no? Entonces hicimos un análisis más desde la lógica esa, ¿no?, del capital social, ¿no?, de ver como institución y como organización qué tipo de relaciones, ¿no?, qué cantidad y qué calidad tenían estas relaciones para luego explorar por dónde promover. Algunas ideas, ¿no?, algunos resultados, ¿no?, a los que llegamos, ¿no?, que pudimos ver al poner la lupa en cuanto a qué estaba pasando, ¿no? Ese mapeo, ¿a dónde nos llevó? ¿Qué nos apuntó? Pues algunas ideas. Descubrimos algo que quizá ya sabíamos, pero corroboramos, confirmamos, que tenemos una tendencia en nuestra institución, ¿no?, los profesionales, los profesores, a establecer colaboraciones. Existen bastantes colaboraciones. Luego también nos dimos cuenta que las distintas iniciativas en la línea de colaborar, de compartir, de establecer vinculaciones, tenía 2 direcciones, es decir, más bottom-up, ¿no? El profesorado tenía iniciativas y las llevaba a cabo, ¿no?, y luego pues las compartía y animaba, ¿no?, a que más profesores formaban parte de las iniciativas, pero también desde el equipo de gestión, desde los equipos de gestión, se implementaban, ¿no?, más de modelo más aplicativo, top-down, ¿no?, se implementaban, se promovían iniciativas, ¿no? Por lo tanto, había las 2 direcciones de iniciativas. Lo que sí que también descubrimos es que la mayoría de estas iniciativas solo incorporaban profesores. Entre los profesionales no encontrábamos demasiados estudiantes, ni maestros de las escuelas, ni profesional de administración y servicios, ni profesionales externos, ¿no? Quedaban iniciativas más circunscritas a los profesores. Luego encontramos acciones más puntuales, ¿no?, una actuación, una actividad, un seminario, una conferencia más. Tenemos a la facultad, es decir, desde el magisterio no solo estábamos nosotros, sino que también nos relacionamos con psicología, con logopedia, con gestión deportiva, con deportes. Y luego también contábamos con un número elevado de experiencias que desde cada una de las asignaturas implicaban que tanto viniera gente de fuera, ¿no?, profesionales invitados para dar testimonio, exalumnos, como nosotros salir, ¿no?, y conocer otras realidades, y algunas de esas experiencias trababan, ¿no?, articulaban colaboraciones más permanentes. Y luego también descubrimos que muchos de los profesionales que formamos parte del claustro tenían relaciones de tipo más personal o más profesional, porque también, ¿no?, profesorado asociado con distintas organizaciones y entidades de amplio espectro, es decir, del ámbito más de la juventud, del deporte, de la música, de la cultura, de la literatura, del ámbito más social. Había un espectro muy amplio. Y luego sí que a nivel de relación o colaboración más internacional, esta era un poco más discreta. Bueno, eso es un primer diagnóstico, ¿no?, un primer, bueno, poner la lupa, ¿no?, y apuntar algunas de las cuestiones que descubrimos. Luego también nosotros cuando preguntamos al profesorado para conocer estas conexiones, también preguntamos por ideas, ¿no?, que nos proponían para mejorar estas alianzas, estas colaboraciones, ¿no? Y aquí se hicieron muchas propuestas, ¿no?, que nosotros fuimos recogiendo en el marco de esta coordinación, ¿no?, para promover redes y alianzas, ¿no? Nos propusieron propuestas que tenían un tono más concreto y otras de tono más general para los estudios de magisterio. Desde apadrinamientos entre distintos cursos, un banco del tiempo en donde los estudiantes y los profesores pudieran poner a disposición competencias suyas, habilidades que pudieran intercambiarse.
actividades entre las distintas áreas de los estudios, transdisciplinarios, de relación de asignaturas con las prácticas, de aprendizaje-servicio o de STEAM. Luego también se hicieron propuestas más dentro de los grados o más allá de los grados, en forma de retos, de aprendizaje basado en problemas, de APS, de hackatones, de optativas o asignaturas que pudieran ser compartidas de comisiones. Y luego estas propuestas, ¿no? Pudimos ver que tenían desde un nivel más micro a uno más meso, o más macro, ¿no? En cuanto a la relación con agentes del entorno y externos, ¿no? Por lo tanto, vinculación con el entorno más cercano, conexiones con iniciativas educadoras e innovadoras, pero también con las administraciones, con otros sectores no tan educativos, ¿no? Pero que también nos impactan, ¿no? De los media, cultural, social, con iniciativas o redes más de tipo internacional. Todo ello nos llevó a que pudiéramos hacer un estudio a fondo, ¿no? de en qué punto estábamos, el mapeo, las propuestas, escuchar la voz de los profesionales que nos estaban contando qué hacían, pero también qué proponían, y hacer un plan de acción. Entonces, diseñamos y estamos llevando a cabo este plan de acción para promover estas redes y alianzas. Empezamos con este mapeo, con este diagnóstico, ¿no? Y en el curso 21-22 empezamos a introducir algunos elementos que fueron, bueno, ir explorando en las distintas órdenes del día de las reuniones que hacíamos, siempre un punto, ¿no? Que tenía que ver con conexiones, alianzas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para colaborar más allá de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Que podemos incorporar. Luego también hicimos una base de datos de las distintas entidades con las que colaboramos para centralizar estos datos. Y luego también establecimos a nivel de institución un convenio marco de colaboración, porque cuando empezábamos a formalizar relaciones y colaboraciones con otras entidades, tuviéramos ya este convenio marco que nos permitiera agilizar, ¿no? Las cuestiones más burocráticas y de trámites de formalización. Luego, en un siguiente curso, en lo que trabajamos fue en la rúbrica, ¿no? ¿Qué sería una rúbrica de redes y alianzas, ¿no? ¿Qué esperamos que defina la rúbrica de ese ecosistema en donde la universidad y concretamente nosotros, ¿no? Blanquerna nos situamos, ¿no? También hicimos un trabajo más de difusión de lo que estábamos haciendo, ¿no? A veces es suficiente dar a conocer y empezamos contactos con servicios educativos de entidades y equipamientos diversos de la ciudad. También nos pusimos en contacto con organizaciones educativas de tipo no escolar e impulsamos 2 espacios anuales de intercambio de profesorado donde compartíamos estas iniciativas. El curso pasado intensificamos el impulso a la participación de estudiantes, iniciamos una coordinación de tipo más regular con los equipos directivos de los distintos grados de nuestra institución. También formalizamos, ¿no? Empezamos este grupo de redes y alianzas interestudios, no tan centralizadas en nuestros estudios, ¿no? Magisterios, sino todos los estudios de la facultad de la institución. Y luego también promovimos un tipo de prácticas en lo que llamamos centros de especial interés, que van más allá de los centros más educativos formales, como pueden ser las escuelas. Intentamos también incrementar esas colaboraciones a distintos niveles y también las sinergias entre la investigación y la docencia, ¿no? Para conectar nuestra universidad con la práctica educativa actual. Este año, ¿qué estamos haciendo? En el marco de incrementar estas colaboraciones micro, meso y macro, señalo esta iniciativa que se llama Nexus, que es en la que estamos sobre todo trabajando en este momento, ¿no? Y luego tenemos 2 acciones más para ir desarrollando a lo largo del curso. Pero, ¿qué es esta acción Nexus? Es una acción a nivel de facultad que implica que periódicamente los estudiantes en su horario tengan un espacio de tiempo que se llama espacio Nexus, en el que se desarrollan actividades que conectan los distintos cursos y los distintos grados de la facultad alrededor de temáticas. Por ejemplo, ahora hemos empezado con las temáticas que les llamamos de comunicación. Entonces, a lo largo de 4 sesiones entre noviembre y diciembre, desarrollamos unos talleres donde están mezclados los estudiantes de los distintos grados y reciben unas sesiones
que tienen que ver con la comunicación, porque la comunicación es algo transversal a los maestros, a los psicólogos, a los logopedas, a los gestores de equipamientos deportivos, que son las formaciones que estamos desarrollando en los grados de nuestra facultad, ¿no? Por lo tanto, vamos creando distintos espacios nexus donde se encuentran estos estudiantes y en función de la naturaleza del nexus, pues se trata de talleres, se trata de trabajo sobre casos prácticos y ponemos en relación los distintos estudiantes. Bueno, no me voy a extender más porque creo que debo acotarme en el tiempo, pero sí que es algo en lo que estamos trabajando más este año en nuestro camino, ¿no?, para hacer realidad ese ecosistema. Y bien, yo hasta aquí la presentación, espero haberme ajustado al tiempo que se nos ha pedido y agradecer pues vuestra atención y encantada luego de poder responder a las preguntas o interpelaciones que se consideren. Muchas gracias, doctora Mireia Civis. Efectivamente, bueno, nos ha expuesto temas muy interesantes. Estas dimensiones complejas e interdependientes que debe tomar en cuenta las universidades. Esto de transformar culturas, de analizar y crear estos ecosistemas educativos, estudiar estas relaciones entre los agentes involucrados, ¿no? Es algo que debemos apoyar porque, bueno, comúnmente, bien lo menciona, trabajamos comúnmente en zonas o de forma aislada en nuestros trabajos, en nuestros escritorios, en nuestras universidades, y dejamos de lado esa parte de nuestros alrededores. Entonces, bueno, nos presenta estas buenas prácticas de transformadoras de trabajo en red y de conexión. Me parece que aporta bastante o muy bien a lo que queremos o debemos hacer para llevar o hacer de la universidad cosas mejores en cuanto a los marcos de referencia en los que estamos inmersos. Bien, bueno, para continuar con esta sesión voy a dar la palabra a la doctora Sylvie Didou para que nos comente al respecto de su ponencia. Doctora Sylvie, adelante. Gracias, por la invitación. Espero que me oigan bien. Sí, lo Lo escuchamos que bien. voy a hacer aquí es presentar algunas características de la investigación educativa en México para después reflexionar sobre la manera como esa organización de la investigación en México determina o no las capacidades para situarse en un entorno en el cual efectivamente, como le decía mi colega anterior, hay una fuerte énfasis en el tema de las redes y de los nexos. Entonces, Ángel, ¿podría pasar la siguiente? Entonces, para empezar, creo que es importante decir que en México hacer reflexiones sobre la investigación educativa en general y sobre la superior no es un tema nuevo. Son por lo menos 20 años o 25 años que la OCDE, por ejemplo, cuando México negociaba su ingreso al organismo, pidió una evaluación del estado de la educación y después de la investigación en el país. Y es también una cosa muy clara que es una área de formación en expansión, es decir, hay, como lo veremos en la siguiente diapositiva, un número alto de investigadores educativos, bueno, alto en términos relativos, y hay también mucha gente que está pidiendo ingreso a los numerosísimos posgrados en educación en términos amplios que tenemos. Y hay también una intervención de organismos nacionales, asociativos e internacionales, entre los cuales creo que para el país dos fundamentales son la OCDE y la UNESCO.
Ahí mencionaron hace poco los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y los numerosísimos documentos sobre los futuros de la investigación que estuvieron auspiciando la UNESCO. Entonces tenemos un campo que está tensionado entre varios polos. En términos temáticos, lo está entre las problemáticas recurrentes. Pues, por ejemplo, la equidad es una temática recurrente y aparentemente inalcanzable a través de las políticas públicas. Y las temáticas innovadoras, cada vez que uno abre el Internet o los sitios de educación, de un montón más de cosas sobre inteligencia artificial, etcétera. Es decir, tenemos un recambio de temáticas para el cual no siempre todo el mundo está hablando con legitimidad, por lo menos intelectual. Y tenemos otras tensiones en el campo que son tensiones organizacionales entre perspectivas. Hay efectivamente un despunte de perspectivas comparativas y también una fuente impronta de perspectivas monográficas. Todos nosotros tuvimos estudiantes que nos llegaban queriendo trabajar su institución y de preferencia su departamento. Es decir, la investigación educativa, a diferencia de otras investigaciones disciplinarias que ven de entrada a lo global, como puede ser la investigación en física, están trabajando todavía muy domésticamente. Y creo que eso es uno de los problemas cuando uno piensa en crear redes o en trabajar a escala internacional. Entonces, muy rápidamente con la otra diapositiva, les presento unos datos factuales sobre la organización de la investigación educativa en México. Creo que lo que es importante son dos temas. Por una parte, el hecho de que la investigación educativa en México es una investigación que concita profesionales de varias disciplinas. Son obviamente dominantes los pedagogos, pero también hay ciencias políticas, economistas, etcétera, aunque, y eso creo que es fundamental, solemos trabajar con nuestros pares. Yo que soy socióloga, trabajo mucho más con sociólogos que con otras disciplinas. Y hay también, y eso se ve cuando uno ve, por ejemplo, el perfil del SNI, hay también una intervención cada vez mayor, y creo que eso es importante también para el Politécnico, de gente de otras disciplinas que se preocupan por conocer cómo funciona su disciplina propia, estén en ciencias de la gestión, en ciencias de la salud o en biología, ¿no? Entonces ahí tenemos un área que es un área multidisciplinaria, pero también encerrada en tradiciones disciplinarias que hace que platicamos con quienes tienen el mismo lenguaje que nosotros. Y el otro problema es que tenemos muchísimos posgrados en el país en educación, pero de esos muchos hay pocos que están dedicados a la investigación educativa y están más bien centrados en el mejoramiento de la formación de los docentes, que es un tema muy importante, pero que hace que uno tenga dificultades a ver qué es lo que ocurre en términos de especialistas en investigación
educativa. Entonces, en ese sentido, creo que las tradiciones de la investigación educativa en México son distintas. Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es que la investigación es o bien prospectiva o bien retrospectiva. Y tenemos una tendencia también, creo, a tener una falta de definición de lo que es la investigación educativa. Se considera, no sé qué está pasando, pero bueno, voy a seguir platicando si no hay un problema aparentemente con no sé si la ven, yo ya no veo mi propia pantalla. Bueno, tenemos un problema de definición de los actores legítimos. Es decir, en el campo confluyen como especialista, tanto especialista como expertos y opinadores. Entonces, creo que eso es un problema. Y tenemos también teóricos, tomadores de decisión y operadores. Todo eso hace que haya conflicto de representación y de prestigio que implica que las redes sean difíciles de ir instalando. En ese sentido, tenemos algún problemas que son problemas que nos dificultan, por una parte, articularnos en redes y por la otra, trabajar a nivel internacional. En relación a los problemas que nos dificultan trabajar en redes, creo que es importante rescatar iniciativas. Por ejemplo, el CONACYT en el periodo anterior al anterior gobierno tenía un proyecto de redes temáticas que fue en su tiempo muy importante, pero no duró. Entonces, pensar en proyectarse internacionalmente implica que las iniciativas en ese sentido sean iniciativas durables, no sean iniciativas que cambien cada que cambian las autoridades, sean a escala nacional, sea a escala institucional. Es decir, en la red temática que yo coordiné sobre internacionalización, llegamos a tener más de 10 países participantes y más de 150 personas. Pero pues un día terminó, porque así fue, hubo cambio de autoridades y terminó la red temática como todas las redes temáticas, ¿no? Entonces ahí hay un problema que es un problema de institucionalización de las redes. Redes hay muchas, pero duran lo que duran quienes están interesados en ellas, en sus puestos. Y el otro problema es, la otra cuestión es rescatar, en cambio, el rol muy positivo de asociaciones. En México tenemos, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigaciones Educativas, que desde su creación está produciendo unos panoramas cada determinado tiempo de la investigación educativa. Entonces, creo que en la construcción de redes y en la proyección internacional de lo que hacemos, es fundamental definir el interlocutor que puede ser portador de la iniciativa durante un tiempo largo. Creo también que tenemos en México otras cuestiones. Tenemos mucha experiencia en investigación educativas sobre algunos temas, pero apenas estamos explorando otros.
Y en relación a los temas que tendríamos, creo, que ir retomando en una perspectiva nueva, hay muchos que creo estamos pensando que están agotados. Les voy a dar un ejemplo, la profesión académica. Creo que estamos en una situación de reconfiguración que hace que tenemos todo un background con una red justamente primero internacional y luego nacional, que a partir de la UAM Azcapotzalco y con otros, la participación de otras muchas instituciones estuvieron trabajando en la década de 1990-2000 sobre profesión académica, y luego tuvimos una especie de descenso lento del interés por ese tema que había llegado a ciertos umbrales de saturación. Ahorita hay una reconfiguración que evidentemente implicaría que volviéramos a ver qué está ocurriendo. Es decir, ir pensando una investigación educativa más dinámica y más centrada en la posibilidad de crear redes internacionales y de dar cuenta de posibles escenarios a futuro, implica que veamos con claridad cuáles temas hay que atender. Y en esos temas están los nuevos ropajes, si puedo decirlo así, de los viejos temas, los temas emergentes que están cuya exploración está siendo recomendada con énfasis por los organismos internacionales, por ejemplo, los de riesgos e imprevisibilidad, que están ganando mucho relieve recientemente porque la pandemia de COVID, el confinamiento que hubo en muchos países, algunos muy largos, como fue el caso en México, hizo que el tema de imprevisibilidad y riesgo fueran mucho más importante, y también los temas de prospectiva nacional e internacional sobre efectivamente los futuros de la educación. Entonces, ahí creo que hay que tener en cuenta también los debates recientes en cada país y ver cómo se articulan con los debates en otros países. Por ejemplo, en México tenemos recurrentemente un debate sobre el plagio académico. ¿Cuáles serían nuestras contrapartes específicas para atender ese tema? O sea, construir redes implica también ubicar interlocutores significativos. No todos van a trabajar sobre los mismos temas, y hay países en los cuales las experiencias y la compartición de experiencias mutuas puede ser más interesantes. Es decir, estamos, eso sí, necesitados de crear redes, pero hay que ver cómo crear redes con gente que tenga, o con países que tengan prácticas significativas. Y eso es algo que a veces no hacemos porque hay mucha presión justamente para ese nuevo modo de organización. Entonces, creo que hay finalmente, y con esto prácticamente terminaría mi presentación, creo que tenemos que buscar desarrollar abordajes multidisciplinarios, interseccionales y sobre problemáticas que son de interés compartidos, que no sean temáticas de oportunidad solamente, y insertar, y eso me pareció muy significativo lo que dijo Mireia Civis, no solo los otros colectivos académicos,
sino los otros colectivos presentes en la educación. En México creo que uno de nuestros problemas es que hay cada vez menos intereses compartidos entre distintos actores educativos, sean administrativos, académicos, estudiantiles. Y es necesario reintegrar un pensamiento mínimamente común, un soclo común de propósitos en relación a la educación. Entonces, creo que todo eso es importante porque va a definir nuestra capacidad de participar más allá de nuestra institución o incluso de nuestro país en redes y alianzas. Ahí yo creo que hay que problematizar más una serie de temas, y con eso termino, sobre el tiempo y el espacio necesario para ir trabajando, no sobre lo que tenemos muy cercano, sino sobre lo que puede ser, digamos, lo común en educación. Creo que también tenemos que prestar más atención a los espacios periféricos de poder, que son las revistas, las agencias ranqueadoras, las academias para la capacitación, etc. También hay que ver qué es lo nuevo en cada país. Yo diría, por ejemplo, el empoderamiento de las burocracias, la vulnerabilidad de los estudiantes, las instituciones innovadoras, las prácticas de reorganización en todos los niveles del sistema educativo. Y creo que hay también fenómenos al cual tenemos que prestar mayor cuidado, que son los fenómenos de estandarización, de mercantilización, de diferenciación. Es decir, si estamos en un campo de investigación educativa en profunda transformación, pero los que tenemos que orientar cómo lo reconfiguramos somos nosotros. Y para ello, efectivamente, necesitamos tener espacios de interlocución y de reflexión. Con eso terminaría. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvi. Vaya que nos ha recordado muchas cosas acerca de por qué es problemático en principio llevar nuestro trabajo de investigación educativa a otros ámbitos, viendo los problemas que existen de trabajar en redes. Estas tensiones organizacionales pueden ser las causas. También es interesante que veamos las temáticas que estamos investigando, no solamente recurrir o hacer investigación sobre las temáticas recurrentes o que estamos acostumbrados a trabajar, sino que explorar esas nuevas áreas, esos temas emergentes que están dados a partir de organizaciones mundiales, de estos referentes que comentábamos. Entonces, esto que nos viene a comentar la doctora Silvi complementa lo que comentaba la doctora Mireia y resalta algunos aspectos que se han hecho en México y que faltan por hacer. Bueno, entonces vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas. Bien, bueno, lo preguntamos directamente a la doctora Mireia. Habla de la educación hiperfragmentada desde la docencia. Y entonces, ¿qué podemos aportar en este ecosistema?
trabajar con redes, las personas mayores, ¿cómo podemos incorporarnos a estas acciones? Yo creo que hay un elemento fundamental en el trabajar de esta forma, ¿no? De forma conectada en redes, ¿no? Y yo creo que Silvi también apuntaba, ¿no? Bueno, elementos, ¿no? Que discordantes o dificultadores, ¿no? O barreras, etcétera, ¿no? Entonces, hay el elemento humano que creo que es muy importante, ¿no? Y aquí la confianza muchas veces está en la base de estas redes o de estas posibilidades, ¿no? El que confiemos los unos con los otros, el que creamos o estemos convencidos de que a mí me va a aportar trabajar con esta persona, ¿no? En esta red, en este colectivo, con este agente, con este profesional, ¿no? Seguramente para llegar aquí es necesario cultivar, eh, poner las semillas para que confiemos unos con los otros, ¿no? Pero yo apuntaría este elemento, este elemento más humano que tiene que ver con la confianza. Confiar que entre nosotros lo que hay es cierta interdependencia, ¿no? Una desconfianza o un intrusismo o... antes comentaba Silvi, ¿no? Que tenemos, o sea, la riqueza que supone que en investigación nos juntemos personas, ¿no? Del ámbito más sociológico, del trabajo social, de la academia, de la práctica, etcétera, pero que sin embargo tenemos tendencia, ¿no? A juntarnos con nuestros iguales, ¿no? Porque es verdad, las redes muchas veces buscan más la homogeneidad, ¿no? Y cuando al final es quizás más rico la heterogeneidad, ¿no? Pero más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que el elemento de la confianza es lo que finalmente nos acerca más los unos a los otros y hace que tengamos menos miedo, ¿no? De salir de nuestra zona de confort y de juntarnos con otros profesionales o con otras entidades o con otras organizaciones que no sean tan parecidas a nosotros, ¿no? Que es lo que finalmente nos va a llevar más riqueza. Bueno, no sé si más o menos he respondido a la pregunta, pero es lo que me ha sugerido. Sí, 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 claro que sí. En ese sentido, doctora Silvi, en esta misma pregunta, ¿nos podría comentar algo al respecto? Este, ah, Tiene su micrófono apagado. Ujú. Montar redes no es una cuestión fácil. Implica que definamos un tema que nos convoque desde diferentes perspectivas, pero en torno a un interés compartido. Y luego el problema es traducir este interés común a partir de perspectivas distintas en un ejercicio de análisis y de comunicación científica que sea susceptible de ser compartido. Por ejemplo, acabo hace 1 año y medio de publicar un libro en francés bajo la invitación de una colega francesa sobre la profesión docente. Estábamos 4 trabajando ahí, una brasileña, una argentina, ella y yo. Y estuvimos lidiando con muchas cosas que pueden parecer relativamente inocuas, pero que son muy importantes. Para trabajar ahí, estuvimos discutiendo, pero muchísimo, justamente el peso del factor nacional en la explicación de las situaciones que cada una encontrábamos. Y había quien quería echarse prácticamente un recuento histórico de toda la evolución del sistema para llegar a su tema. Y había otros que queríamos entrar directamente al tema y ver efectivamente
cuáles eran las políticas públicas que habían sido sobre ese tema específico, es decir, el estatuto del docente en cada una de las sociedades nacionales. Y eso era importante porque la idea era publicar algo que fuera de interés para un lector que supiera que iba, por ejemplo, a tener más o menos algo similar cuando abría el libro. Es decir, eso es un ejemplo, pero ¿cómo hacemos para trabajar en red? Creo que es una pregunta que apenas estamos explorando y que padecemos cada que tratamos de construir una red nueva, ¿no? Gracias, doctora Silvia, doctora Mireira. Eh, Antes de pasar a los comentarios, preguntas de nuestros participantes, por parte de los organizadores, quisiéramos saber, y doctora Silvi, usted hablaba de nuevos ropajes y de viejos temas. Eh, ¿Podría ampliarnos un poquito más esta parte, doctora Silvi? Bueno, yo no hice una lista exhaustiva de temas pendientes sobre los cuales habría que regresar, pero creo que en los 90-2000 fue muy claro que había como temas de moda, como los hay ahora, pero no son los mismos. Y esos temas de moda, por ejemplo, en un momento dado perdieron vigencia dentro de la investigación educativa. No digo que perdieron vigencia como fenómenos de las ciencias educativas. Es decir, por ejemplo, eh, cuando estuve trabajando cercanamente al IESALC de la UNESCO, uno de los temas que interesó muchísimo en América Latina fue el tema de la educación como bien común y el papel de los proveedores transnacionales y comerciales en el suministro de servicios educativos. Ese tema prácticamente desapareció luego de la agenda, pero siguió habiendo una mercantilización de la educación, incluyendo la pública, que habría en cierta forma que revisitar. Bueno, la profesión académica es otra. La cuestión del sistema de evaluación y acreditación de calidad es otra. Entonces, digamos, eso tiene que ver mucho con la definición de agendas de investigación a nivel nacional, pero también a nivel regional o internacional. Porque otro de los temas, por ejemplo, es la migración de recursos humanos altamente calificados, que ahí es un tema, por ejemplo, de demógrafos, pero en el cual los especialistas en educación podrían aportar a través de las experiencias de movilidad corta que están lanzando muchas universidades, por lo menos en México. Entonces, creo que por eso decía que hay viejos temas que hay que retomar porque lo que vamos a encontrar y lo que podamos analizar y lo que podamos sugerir en términos de política institucional o pública va a cambiar, porque las circunstancias han cambiado y lo que se hizo hace 20 o 30 años también tiene que volverse a ver, es decir, no pierde una validez histórica, pero a lo mejor no corresponde a cómo están dándose las cosas hoy día. Ok, muy bien. En este mismo sentido, doctora Mireira, de la pregunta que le hacía a doctora Silvi, que hablando de estos nuevos ropajes, de estos viejos temas, relacionado con su exposición, pues hablaríamos de nuevos retos, nuevas alianzas. Eh, qué nos puede aportar a partir de su experiencia? No se escucha, tiene apagado su micrófono. Ahora, perdón. ¿Qué puedo aportar desde mi experiencia a esa idea de
nuevos ropajes, viejos temas. Sí, Yo quizá ahora lo que se me sugiere, vinculado a esa retórica en relación al trabajo en red, trabajo colaborativo, comunitario, territorial, se me sugiere que quizá la perspectiva del ecosistema creo que nos ayuda. No sé si por aquí puede ser una primera respuesta, ¿no? Es decir, estamos hablando de una misma realidad, ¿no? Que es la capacidad de trabajar conjuntamente, ¿no? De trabajar de forma cooperativa o juntos, pero quizá una perspectiva o cuando hace unos años, ¿no? Hablábamos del trabajo en red, ¿no? Tenía que ver mucho con buscar eso, ¿no? Temáticas que nos juntaran para trabajar conjuntamente, ¿no? Y dar respuesta a intereses compartidos. A mí la metáfora del ecosistema me ayuda un poco más, porque me hace dar cuenta de que el ecosistema ya existe, es decir, el ecosistema tropical o marítimo o desértico o alpino existe, pues el ecosistema educativo existe, ¿no? Y luego la capacidad que tengamos para visibilizar los distintos agentes con los que me puedo juntar o con los que puedo trabajar es lo que me permitirá construir esa red, ¿no? Entonces, quizá estoy hablando de lo mismo, ¿no? Pero haciendo una nueva mirada, ¿no? Que es la mirada de ser consciente que el ecosistema ya está, los agentes ya están, los nodos ya están, las posibilidades ya están. ¿Soy capaz de conectarlas? ¿Soy capaz de buscar alianzas, de tejer puentes en vez de levantar muros? Bueno, para mí es una nueva mirada. Quizá antes yo hablaba más del trabajo en red y ahora hablo más del ecosistema, ¿no? Porque creo que tiene este elemento más natural, ¿no? Y luego la red será la estructura que me va a permitir poder alimentar este ecosistema. Pues es una reflexión que yo últimamente he ido pues desarrollando, compartiendo. gracias, doctora Mireia. A los asistentes, vamos a comentar sus preguntas o comentarios que nos han escrito en el chat, o si quieren levantar la mano en la plataforma, también podemos darle la palabra para que lo hagan de viva voz. Aquí hay una pregunta para la doctora Sylvie Didou. Dice, ¿qué quiere decir la maestra Didou cuando habla de que se trabaja de manera doméstica? ¿Acaso se refiere a que la investigación se utiliza para abordar problemas locales y se trata de un paradigma cualitativo? No, bueno, yo creo que en los 90 el grupo, por ejemplo, organizado en torno a investigadores como Rollin Kent, hicieron muchos énfasis en que necesitábamos pasar de una investigación educativa muy general a una investigación educativa que fuese centrada, por ejemplo, en las instituciones como nivel de comprensión de las problemáticas educativas. Cuando hablo de problema de no hacer una investigación doméstica, quiero decir que es infinitamente difícil desarrollar siempre una distancia crítica con el contexto en el cual uno está inmerso. Y me parece en ese sentido que para aprender las problemáticas educativas es necesario, sobre todo para los estudiantes, que no se estén quedando que no tomen como objetos de estudio para sus tesis las instituciones de donde proceden, porque requieren saber elaborar su objeto en forma crítica y distanciada, cosa que a veces no saben hacer. Entonces, no estoy diciendo que las problemáticas locales no tienen importancia. Lo que estoy diciendo, tampoco creo que esté mal que las instituciones tengan centros de investigación
que estén monitoreando lo que están haciendo las instituciones en sí. Lo que sí me parece un poco dañino para la formación intelectual de los alumnos es que investiguen dónde están, porque todavía en muchas ocasiones carecen de las capacidades necesarias para realizar una investigación desligada de sus afectos y de sus intereses. Gracias. Las preguntas las puede contestar cualquiera de las dos. Bueno, esta va muy dirigida, pero puede comentar cualquiera de las dos ponentes. Por ejemplo, aquí hay otra. Dice, la tecnología ha reformulado contundentemente el mundo de la educación y con el uso de ellas es más fácil crear redes internacionales. Cualquiera de las ponentes puede comentar. Sí, yo diría que por supuesto que sí, y además eso también fue impulsado por el COVID, ¿no? Que antes lo decíamos, ¿no? Cuando descubrimos, ¿no? Las posibilidades que nos permitían las nuevas tecnologías de seguir haciendo una vida lo más parecida posible a cuando no estábamos confinados, ¿no? Y yo creo que eso se ha dado un impulso a nuestras posibilidades de trabajar en lo cercano y en lo lejano a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, facilitar mucho más el encuentro, ¿no? Incluso a veces eso, seguro que ustedes también aquí pasa, ¿no? Tienes una reunión, tienes que hacer una reunión con compañeros y te acaba siendo más fácil hacerla online porque, mira, cada uno desde su casa o desde su espacio, no hace falta el desplazamiento, ¿no? Que no a encontrarte físicamente, ¿no? Yo prefiero siempre más el encuentro personal, pero es verdad que te da nuevas posibilidades, ¿no? Y del mismo modo, ¿no? En una dimensión más macro, más internacional, por supuesto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Mireia. Creo que la tecnología nos ha facilitado muchísimas cosas, sobre todo durante el periodo del confinamiento, pero ahora también, ¿no? Sin embargo, creo también que hay dos cuestiones sobre las cuales tenemos que tener cuidado. Uno, que los aprendizajes y las relaciones no son las mismas. Yo también prefiero 1000 veces los encuentros cara a cara que los encuentros tras pantalla. Y dos, que las instituciones tienen problemas administrativos y de gestión para ver cómo contabilizan el tiempo que pasamos en las pantallas y considerarlo como parte de nuestras obligaciones profesionales. Creo que ahí, hablando de los nuevos temas de investigación educativa, tenemos uno entre mano que es importante. Gracias. Nos comentan, consideran que, bueno, se considera que el enfoque cualitativo en el que da mejores resultados en la educación educativa, simplemente por la cuestión de la generalidad y haciendo que este enfoque sea la tendencia mundial. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Si quieren, empiezo. Yo Sí. estoy en una institución en la cual trabajamos cualitativamente, pero creo que eso depende mucho de la constitución de las comunidades académicas que realizan esa investigación. Hay en otro centro del Sinvestav, que es el de matemática educativa, y dentro también de un programa interdisciplinario de estudios de la ciencia, trabajos muy interesantes que son trabajos totalmente cuantitativos. Y creo que no se puede y no conviene que instauremos de entrada jerarquías entre unos y otros. Yo creo que depende esto de las formaciones disciplinarias. Es claro que un antropólogo no trabaja como un ingeniero en computación y bueno, cada quien hace lo que sabe hacer y puede hacer.
Sí, también añadiría, yo también el tipo de investigación que hago tiene una orientación más cualitativa, pero también tampoco no establecería, ¿no? Una categoría de cuál es la metodología que te permite un mejor acceso, ¿no? a cómo son las cosas, porque al final todo es muy relativo, ¿no? Incluso haciendo investigación cualitativa o cuantitativa, hay distintas formas de interpretar, ¿no? los resultados a los que llegas, ¿no? Te das cuenta, ¿no? con el tiempo de que eso, ¿no? Ese punto de relatividad está siempre. Y yo también apostaría por el cual y cuanti, es decir, hay momentos, ¿no? en que puedes lograr una aproximación a lo que te interesa investigar combinando metodologías o combinando paradigmas, ¿no? Porque también, bueno, pues en función de la naturaleza de lo que investigas o en función de el alcance que pretendas, en función de las fases que pueda tener o el proceso que pueda tener. Por lo tanto, yo no descartaría, yo quizá me siento más cómoda con la cualitativa, pero no descartaría eso, ¿no? La combinación de metodologías y de paradigmas, ¿no? Para tener enfoques más holísticos o más globalizados. Gracias, doctora Mireia. Gracias, doctora Silvi. Bien, nos estamos acercando al cierre de esta sesión. Y bueno, para concluir, voy a pedir a cada una de ustedes que nos den unas palabras respecto de esta sesión. Vamos a comenzar con la doctora Silvi, por favor. Bueno, yo creo que el tema de la investigación educativa y de hacia dónde va es un tema fundamental si no queremos seguir en las sendas ya exploradas, ¿no? Entonces, para ello es importante que creo, espacios de diálogos justamente en red sobre hacia dónde va la investigación educativa. Cuestión que a su vez creo nos permitiría volver a pensar otro tema que es fundamental para todo el sistema educativo, por lo menos en México, que es la formación inicial y la formación permanente de los docentes. Creo que es muy importante pensar en los dos términos. Necesitamos renovar nuestras perspectivas y nuestras temáticas sobre investigación educativa, pero también necesitamos pensar cuáles son las habilidades disciplinarias y las competencias de los docentes, de todo el sistema y de los académicos dentro de un sistema que se está segmentando, diferenciando, que todavía no ha resuelto en el caso de México el tema de la equidad y de la inclusión. Entonces, si pensamos que la educación tiene grandes propósitos como el delineado por la ODS número 4, necesitamos efectivamente pensar qué es lo que vamos a hacer, pero no en 10 años, no en 2030, sino ya. Gracias. Bien, yo siguiendo el hilo de lo que plantea Silvi, yo creo que es muy importante este esfuerzo, ¿no? Para identificar, ¿no? cuáles son los retos que debemos abordar desde la investigación, por supuesto. Luego, esta idea de las redes yo añadiría, es que además me ha conectado con una discusión que tenía ayer con unos estudiantes, ¿no? Son estudiantes que estamos haciendo, bueno, los estoy acompañando en su trabajo de fin de grado, son estudiantes que son maestros y se plantean, ¿no? cómo un maestro puede también hacer un trabajo de investigación en el aula, ¿no? Entonces, bueno, esto nos conectaba con lo que comentaba Silvi, ¿no? Es el perfil profesional de alguien que estando en la práctica tenga también capacidad de investigar, ¿no? La importancia de que exista este perfil, luego la importancia que la investigación que hagamos los académicos esté absolutamente conectada con las necesidades prácticas, ¿no? Por lo tanto, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues hacia escuchar qué está pasando en la práctica para realmente investigar cosas útiles que luego acaben revirtiendo en la práctica de la educación y no se queden
en cuestiones más entelequias, ¿no? Para mí es otro elemento, ¿no? Y por lo tanto llegar a redes donde se mezclen, ¿no? En este esfuerzo de mezclar de forma más heterogénea los profesionales, ¿no? Donde se mezclen académicos con profesionales de a pie, ¿no? Con maestros, con profesores, creo que es otro reto que tenemos por delante. Muchas gracias, doctora Mireia, doctora Silvi. Me voy a permitir cerrar la sesión. Ha sido, en verdad, para todos los asistentes un deleite escuchar sus aportaciones. Eso que nos hacía falta escuchar para renovar precisamente nuestros puntos de vista, avanzar en esta construcción de nuevos paradigmas, de crear y ver nuevas perspectivas desde las redes de investigación. De verdad, a nombre de esta Dirección de Formación de Investigación, de Innovación, la Dirección de Formación e Innovación Educativa, queremos agradecerle su tiempo, su aporte a esta sesión, dado que, como bien lo hemos visto, es complicado coincidir muchas veces, pero en esta sesión nos ha dejado muchas cosas para la reflexión y para la construcción. Nuevamente, muchas gracias, doctora Mireia Civis Zaragoza. Doctora Silvi Didú, muchas gracias por estar con nosotros. Y no me queda más que invitar a los asistentes a la tercera sesión del seminario, que es el tema, se tratará de experiencias de investigación educativa en instituciones de educación superior, que será el próximo martes 29 de octubre de este mismo año, de 13 a 14 horas, hora de México. Muchas gracias, doctoras, por su participación en este seminario. Gracias a ustedes por su invitación. Hasta luego.